tomado su asiento, por favor. Sé que algunos hermanos andan en el lobby, otros arriba todavía, no han bajado sus clases, pero vamos a iniciar ya, hermanos, para ser un poco precisos con el tiempo. Ok. ¿Cómo están, hermanos? Dios bendiga. Rosita, bienvenida. Cristian, hermano, eres bienvenido, hermano, hermana. Gaby, Tano y Mía son bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. ¿Hay alguien más, hermanos, que esté? Aquí tenemos me dijo tu nombre, pero se me olvidó, discúlpame, hermano. Eric, bienvenido. Ángel, bienvenido. ¿No ocupas traductor? ¿Está bien? Ok, bueno. Pues siéntense todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar el servicio el día de hoy. Quisiera con la lectura de la palabra de Dios rápidamente, pero antes hay unos anuncios. Creo que el martes en la casa de los hermanos tinajeros, el 29 de junio a las 6:50 las hermanas van a tener su estudio. A favor de avisar a las hermanas que todavía que no han llegado, a favor de decirles que anímela a que vengan al estudio. Es un estudio muy bueno, así que anímense, hermanas. Hermanos, usted quédese, si no tiene, quédese con sus hijos en casa, apoye a su esposa, mande a su esposa al estudio, por favor. Mañana, seguimos con los estudios. Pastor Guillermo nos está enseñando todavía preceptos sobre preceptos. Entonces les pedimos que estén presentes a las 7, de 7 a 8:30, por favor. Hermanos, hagan lo posible, pongan en su agenda el tiempo para venir, por favor. Y otro anuncio más, hermanos. Estamos en el día del Señor hoy. Les pido que por favor sus celulares los pongan en vibración, o mejor apáguenlo, porque cualquier interrupción que haya le va a distraer de lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos. Y recuerden que ahora hemos venido con un corazón agradecido, con un corazón con reverencia, ¿no? Mostrando reverencia a Dios, reconociendo que Él es el Dios creador de todo lo que hay, y queremos hacerlo con excelencia para el Señor. Así que le pido que por favor apague su celular o póngalo en silencio, por favor. Habiendo dicho esto, hermanos, les pido que abran sus Biblias en Salmo 117. La palabra de Dios dice así, y es una alabanza por la misericordia de Jehová, ¿no? Dice así, es un salmo pequeñito, solamente tiene 2 versículos, pero son 2 versículos que si le metemos lupa, si le observamos, hermanos, usted se va a dar cuenta de lo grande y lo maravilloso que es el Señor. Salmo 117:1 dice así: alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados usted y yo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y esa es la razón por la cual estamos hoy en este día, aquí en este lugar donde se predica la palabra de Dios, en donde tenemos compañerismo los unos a los otros, donde el amor de Cristo nos ha unido, ¿no? A usted y a mí. Así que hagámoslo con reverencia, hermanos. Hagámoslo todo para el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Oremos. Amado Dios, le agradecemos por este precioso día que nos ha dado, Señor. Le agradecemos porque nos da la oportunidad, Señor, de estar nuevamente aquí en este lugar donde se enseña su palabra, donde se predica su palabra, donde reconocemos que andábamos descarriados como ovejas, en donde reconocemos que usted es el pastor de nosotros, Señor. Así que queremos exaltarle, queremos adorarle, queremos decirle lo grande y lo maravilloso y lo grandioso que es usted. Y queremos reconocer, así como el salmista dijo, que usted es un Dios de misericordia, Señor. Queremos reconocerlo con todo nuestro corazón, alma y fuerza, Señor. Y lo queremos hacer, Señor, cantándole y alabándole por todo, Señor. Así que le pido que reciba estos cánticos que se van a alzar en estos momentos en su nombre. Pido por la predicación de Pastor Guillermo que lo bendiga, que lo guíe, que su palabra entre y penetre en nuestro corazón, Señor, y que nos haga entender y comprender el error en el cual nosotros vivimos muchas veces. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
Ok, hermanos, pongámonos de pie. Alza las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, cuán grande y precioso es Él, y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Alza las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, cuán grande y precioso es Él, y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Y se escucha ya todo lugar su canto nuevo para el Señor. Se escucha ya todo lugar su canto nuevo para el Señor. Y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. 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 Amén. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego.
Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restaurarás las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego, por el fuego andaré, no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Amén, amén. Pueden tomar su asiento y ya es tiempo para la ofrenda. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Versículo 6. Y la palabra de Dios dice así, y leo: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí
y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Wow, tremenda palabra de Dios. No sé si usted notó, varias veces Malaquías dice Jehová de los ejércitos. No dice el hombre, sino Jehová. Y eso es interesante, hermanos, porque cuando Dios nos habla, Él nos habla por su palabra. Cuando Dios nos habla y nos da consejos, nos habla a través de su santa palabra. Así que vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y ¿por qué no? Aprovechar y devolverle de lo mucho que Él nos da, hermanos, porque usted y yo hemos sido bendecidos día a día. Él nos da sustento, hermano, nos da todo nuestras necesidades, y muchas las veces usted y yo no entendemos y no somos agradecidos con Dios, ¿sí o no? Así que hoy es un momento bueno para agradecer a Dios y decirle: Dios, gracias por todo lo que tú provees. He aquí hay una parte de mí. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Amado Dios, te agradecemos por todo, Señor, en esta tarde. Estamos tan agradecidos, Padre amado, porque usted nos provee todas nuestras necesidades, Señor. Señor, en nuestros hogares tenemos en abundancia, Padre amado. Y Padre, gracias por tantas bendiciones que usted nos da, Señor. Gracias por darnos las fuerzas para poder trabajar. Gracias porque usted nos da trabajo, nos da salud, nos da familia, Padre amado. Y estamos tan agradecidos por todo esto. No tenemos cómo pagarle ni cómo decirle palabras que lleguen hacia usted, Señor, porque nos quedaríamos cortos. Pero lo que sí queremos hacer es reconocer que usted es un Dios proveedor, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios justo, un Dios recto, un Dios que todo conoce, Padre amado. Y por eso queremos darle a usted, Señor, en estos momentos, con un corazón alegre y gozoso, Señor. Reciba los diezmos, las ofrendas que se van a ofrendar, se van a dar. Y le pido por los hermanos, Padre amado, por aquellos que quizás no tengan que dar, que usted les bendiga también, Señor. Le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su
su rectitud, por la fe brilla él. Aleluya. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creí en Él me otorgó, y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud, por la fe brilla él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oremos en silencio ahí en nuestro lugar por unos minutos. Nuestro Padre, te agradecemos la gran obra de salvación. Te agradecemos tu infinita misericordia a pecadores desesperados como nosotros,
en necesidad de gracia nos encontraste con tu amor y tu bondad. Te agradezco, Señor, tu infinita gracia que nos derramaste en la cruz, que nos diste al ir por nosotros y ofrecerte en sacrificio por nuestra salvación, para comprarnos una esperanza que nada nos puede arrebatar. Y estando en Cristo, ninguna cosa puede traer, Señor, perdición a nuestra vida, porque vivimos con una esperanza indestructible. Somos hijos tuyos, transformados para sentarnos en tu reino, participar de tu comunión, seguirte, amarte, caminar contigo. Te agradezco, Señor, por tu presencia. En este particular momento de nuestra iglesia venimos ante ti con un profundo sentir en nuestro corazón de nuestra necesidad y la necesidad que hay, Señor, en esta iglesia por los cambios que vienen, por las dificultades que los cambios traen, la ansiedad que generan. A veces también, Señor, los sentimientos, las situaciones, la inestabilidad, todas estas cosas que generan, Señor, que el cuerpo se mantenga en conflicto. Pedimos tu gracia, pedimos tu presencia, pedimos tu dirección, para que los corazones sean movidos, no por los deseos de cada uno y los pensamientos que batallan en nuestro corazón, sino por un genuino amor por Cristo en gratitud a tu obra de salvación y de misericordia. Señor, estamos delante de ti. Las cosas que van a ocurrir en las próximas semanas van a tener un impacto fuerte sobre nuestra iglesia. Danos la gracia para ser instrumentos de edificación, piedras de edificación. Manténnos en unidad. Haz que nuestro compañerismo con Cristo y nuestro amor por Cristo sea más profundo que ninguna otra cosa. Y que entendamos que amar a Cristo es amar a aquellos que son de Cristo. Y amar a aquellos que te pertenecen a ti son los que están aquí en el cuerpo, Señor. Danos esa gracia, Padre, para vivir de esa manera. Yo pongo la congregación en tus manos, te pido tu dirección. Dame gracia y sabiduría para exponer tu palabra en esta tarde. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, qué gusto verles. Vamos a la palabra de Dios. Les voy a invitar que abran la escritura en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este día quisiera hacer una pausa respecto a la enseñanza que estaba haciendo
y porque me parece que hoy es un día importante precisamente por los cambios que vienen más adelante. Perdón que haga una pausa. ¿Es Nacho? ¿Sí? Wow, hermano, bienvenido, qué gusto verte. Den un aplauso a nuestro hermano Nacho. Hermano, no sabes qué gusto me da que estés aquí, hermano, de veras, te apreciamos muchísimo y me da un gozo verte. Pues, como ustedes saben, nuestra iglesia está atravesando algunos cambios y ahorita voy a hablar, así que hoy voy a hacer un sermón un poco más en términos de tratar de aplicar a la situación que estamos atravesando. Y quería entonces hacer un cambio de lo que he estado enseñando y comenzar a enseñar sobre algo que pudiera ayudarnos en la transición que viene. El mensaje que estamos leyendo aquí es un mensaje que el Espíritu de Dios, por medio del apóstol Juan, está enviando a 7 diferentes iglesias en el tiempo del primer siglo del cristianismo. El apóstol Juan, recuerde usted, se encuentra exiliado en una isla por causa del testimonio del Señor, está exiliado, y en ese exilio él recibe la revelación del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y la palabra, el libro de Apocalipsis básicamente se divide en 3 partes. Tiene usted la visión que Juan ve una visión glorificada, ve al Cristo glorificado en el capítulo 1, y esta es la primera cosa que aparece en el libro de Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3 son los mensajes a las iglesias, y estos mensajes describen la condición espiritual en que las diferentes iglesias de la región de Asia, en la que estas iglesias se encuentran. Así que en el capítulo 2 y 3 tenemos eso, y del 4 en adelante tenemos todo lo que tiene que ver con la profecía y lo que ha de venir. Ahora, pensé, hermanos, que este mensaje era importante para nuestra iglesia escuchar, porque hay ciertas similitudes, creo, que nuestra iglesia tiene con respecto a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias más fuertes del tiempo del Nuevo Testamento. Quizá podría decir que es la iglesia más fuerte que se fundó después de la iglesia de Jerusalén. Tal vez la iglesia de Antioquía, de donde comenzó a partir el cristianismo hacia los gentiles, pero fuera de estas dos, Éfeso es una iglesia sumamente fuerte. Fue establecida por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y el apóstol Pablo pasó probablemente alrededor de 2 años en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso se encontraba en el medio justo del Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. Y en la ciudad de Éfeso existía la adoración de la gran diosa Diana, que era una diosa que tenía su templo donde era reverenciada, y en la antigüedad, entre la cultura antigua, existían estos cultos de la fertilidad. La diosa Diana era una diosa de la fertilidad, era adorada, pero cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso y comienza a predicar el evangelio, hay maravillas impresionantes que están ocurriendo en la ciudad de Éfeso durante este tiempo. Pablo tiene la bendición de Dios para hacer milagros maravillosos, hay cosas maravillosas que están ocurriendo y que ocurren en Éfeso, y a través de esto, el evangelio es expandido en la ciudad y una iglesia es establecida. Tan grande es el ministerio de Pablo en Éfeso que la Escritura nos dice que había muchas personas que se dedicaban a la magia y al ocultismo en la ciudad de Éfeso. Y si usted entiende un poquito estas prácticas, hay un comentario muy bueno que un hermano escribió sobre cómo la epístola a los Efesios tiene ciertas conexiones con estas ideas. Las prácticas ocultas en Éfeso obedecían al manejo de ciertas creencias, ciertas ideas, cierto conocimiento secreto que solo ciertas personas tenían. Y este conocimiento secreto muchas veces estaba escrito en libros sagrados que eran secretos y que solamente ciertas personas podían poseer. Y estos libros eran libros de un gran valor, tenían un valor financiero, monetario muy alto.
La Escritura nos dice que cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio a Éfeso, hubo tal impacto en la ciudad de Éfeso que la gente se volcó de sus ídolos y de sus tradiciones y de su ocultismo y de la adoración de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad que era adorada en Éfeso, y se volcaron para buscar al Señor Jesucristo, y era tan grande esta decisión que estas personas que tenían estos libros de magia que eran muy caros, que eran muy costosos, los traían y los quemaban a los pies del apóstol porque habían declarado que iban a seguir a Jesucristo con todo su corazón. O sea, hubo un avivamiento tremendo en la ciudad de Éfeso, avivamiento tremendo, ¿sí? Y no faltó la persecución. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que cuando hay un templo y cuando hay adoración de dioses y de ídolos en un templo, hay negocio, ¿cierto? Así que el libro de los Hechos nos dice que los plateros que hacían las figuras de la diosa Diana empezaron a perder el negocio, ¿sí? ¿Y qué es lo que más le duele a la gente? Perder el negocio, porque es perder dinero. Así que comenzaron un levantamiento en contra de Pablo y hubo todo un alboroto en Éfeso, etcétera, etcétera. Esto era normal. Pablo, donde quiera que entraba, terminaba con un alboroto, ¿sí? Pero acababa con dos cosas. Acababa con un alboroto y acababa con muchas personas que se volvían de corazón a Cristo. Éfeso fue un avivamiento tremendo. De verdad, hermanos, este aspecto de que la gente se volvió de la magia y vendió y puso a quemar estos libros que eran tan costosos, tan especiales, y lo hicieron por amor a Cristo, ¿sí? Y se volvieron de todo su corazón. Cuando usted mira la epístola a los Efesios, escrita por el mismo apóstol Pablo, el fundador de la iglesia, se da cuenta que Pablo está escribiendo a esa iglesia y está escribiendo a una iglesia madura. Y está escribiendo en términos, ¿sí?, que pocas veces se relacionan. Es decir, entre las epístolas de Pablo existen 3 epístolas que son las epístolas, digamos, principales. La epístola a los Romanos, por supuesto, que es como la catedral de la descripción del Evangelio. La epístola a los Gálatas, que es más o menos, ¿sí?, similar a Romanos, pero con otro tipo de enfoque. Y la epístola a los Efesios. Es una epístola gloriosa, donde habla del Evangelio de la gracia, la predestinación, la elección, la salvación por la gracia, todos estos aspectos que son maravillosos. Y Pablo describe esto en su carta a los Efesios. También hay un aspecto muy importante en la carta a los Efesios, que es el hecho de que Pablo habla de la unidad de los creyentes a través de la obra de la gracia que Cristo ha hecho en sus corazones. Así que en Efesios el apóstol comienza hablando de la gran doctrina de la elección y la obra de la Trinidad en la salvación. El Padre elige, el Hijo viene a redimir a los salvos y el Espíritu es el que sella los corazones con la salvación. Pero en el capítulo 2 esta manifestación de gracia se hace tangible, se hace real en el hecho de que hay 2 pueblos que están separados porque se odian mutuamente. ¿Cuáles son estos pueblos? Gentiles y judíos. Están separados porque se odian. Los judíos odian a los gentiles porque los ven como personas que no merecen nada de parte de la gracia de Dios. Y los gentiles aborrecen a los judíos porque los ven como un pueblo despreciable. Y Pablo dice que en el Evangelio, a través de la cruz de Cristo, y usa una imagen en el capítulo 2 de Efesios, una imagen maravillosa de esta pared. Dice, en el templo judío había una pared que separaba el lugar hasta donde los gentiles convertidos al judaísmo podían entrar en el templo. Y era en el patio externo del templo. No podían entrar, en la parte de afuera, y esta pared los separaba y no les permitía ir más allá. Y Pablo dice que cuando Cristo muere en la cruz, esta pared es derribada. Y dice, de estos 2 pueblos que eran enemigos y que se odiaban tradicionalmente, se odiaban religiosamente, se odiaban por medio de la milicia, de la guerra, se odiaban en todos los sentidos, dice Pablo, de estos 2 pueblos, Cristo, a través de su muerte en la cruz, hizo uno. Rompió todas las enemistades y formó de los 2 un solo y nuevo cuerpo. Entonces, la epístola a los Efesios tiene un cierto, ¿cómo se dice? Un cierto propósito, y ese propósito es ayudar a los creyentes a entender esta unidad. Aunque hablamos de las doctrinas de la gracia, de las doctrinas
gloriosas. El efecto principal en Éfeso es: judíos y gentiles en Cristo son uno. ¿Por qué? Porque tristemente este es el aspecto más difícil para la iglesia entender. Es el aspecto más complicado de entender. Que si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar también ¿a quién? A nuestros hermanos. Y lo que ese amor implica, lo que esa relación implica. Cuando el apóstol Pablo muere, por ahí de la década número 6, de los 60, 65, 66, algunos piensan, ¿sí? La iglesia de Éfeso sigue siendo una iglesia fuerte. Un poco antes de morir, Pablo va rumbo a Roma, encarcelado, y se detiene en el capítulo 20 de Hechos para exhortar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice: miren por la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Y tengan cuidado de ustedes mismos y tengan cuidado de aquellos que Dios les ha puesto bajo su cargo. Y les habla de dos retos, hay dos peligros inminentes sobre la iglesia. ¿Cuáles son estos peligros? Pablo dice: van a venir lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. ¿De dónde vienen los lobos? Pues los lobos vienen de afuera de la casa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ninguno de ustedes cultiva lobos en su casa, ¿o sí? ¿No? ¿Los lobos vienen de dónde? Vienen de afuera. Y Pablo dice: van a venir lobos rapaces, ¿para qué? Para destruir. ¿Cuál es la intención de estos lobos? Destruir. ¿Qué cosa? La iglesia. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención que el reto más grande es el segundo, cuando dice: y de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dos retos tremendos. Y ya hablé en sermones anteriores sobre la dignidad de la iglesia, el valor de la iglesia, la obra que Cristo ha hecho en la cruz, al unir a personas diferentes como lo somos nosotros, personas que antes ni nos conocíamos, ni sabíamos unos de otros, ni conocíamos quiénes éramos. A través de la obra de Cristo, Dios nos ha hermanado y somos hermanos en Cristo, porque si usted está unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo, somos uno en Cristo. Y toda separación, toda división, toda cosa que nos separa debe ser hecha a un lado, porque estamos en Cristo. La iglesia es algo sagrado. Cristo la compró con su sangre. Él murió por ella. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que no somos ninguna de esas dos personas. No somos lobos rapaces, ni somos personas que dentro de la iglesia se levantan para decir cosas que causen tropiezo, dolor, destrucción. La iglesia tiene que mantenerse unida. El Señor Jesucristo, en su última oración, capítulo 17 de Juan, el tema principal de esa oración es: Padre, que los que tú me has dado y los que vengan después sean uno, como tú y yo somos uno. Esa es la oración del Señor Jesucristo. Ahora, regresando a Éfeso, Pablo muere, exhorta a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué piensa usted que pasó en Éfeso? Pues Éfeso siguió siendo su ministerio. Cuando faltó Pablo, entonces fue su discípulo principal, Timoteo, quien fue a Éfeso y continuó la obra del ministerio. Pero luego no solamente llegó un gran personaje a Éfeso, ¿sabe quién? ¿Quién, hermanos? ¿Quién llegó después? ¿No? ¿Mano, sabes? El apóstol Juan. Juan pasó un tiempo en ministerio en Éfeso también. Así que Éfeso fue una iglesia que tuvo presencia apostólica. Primero la fundación, fundada por el apóstol Pablo, y después, más adelante, el último de los apóstoles. Cuando Jerusalén ya había sido destruida y Juan tuvo que salir, ¿a dónde fue a dar? A Éfeso. La iglesia de Éfeso
Una iglesia que fue fundada sobre bases sólidas, que fue fundada por los apóstoles, establecida por ellos, exhortada por ellos, dirigida por ellos, guiada por ellos. Una iglesia que comenzó con un gran avivamiento, donde hubo una gran transformación, que fue una iglesia usada por Dios de manera poderosa, gloriosa, maravillosa. Y aquí nos encontramos al fin de siglo, probablemente después del año 90, donde Juan está recibiendo esta revelación, y aquí está el mensaje para esta gran iglesia. Nada se podría decir más que cosas buenas de la iglesia de Éfeso. Si alguien podría decir, ¿cuál es la gran iglesia que queda después de que la iglesia de Jerusalén fue destruida? ¿Cuál es la gran iglesia cristiana que queda? Pues Éfeso tenía que estar entre las candidatas, no sé si me explico. No podías mirar a Corinto. Corinto era una iglesia súper desordenada, ¿sí? Podías mirar a otras iglesias en lugares más pequeños como Filipos o Tesalónica, pero eran iglesias en lugares pobres. Éfeso era una ciudad fuerte. Por supuesto, la gran iglesia podría ser la iglesia de Roma, pero en la iglesia de Roma había también conflictos. El Espíritu, entonces, por medio del apóstol Juan, le escribe a la iglesia de Éfeso. Entonces, vamos a comenzar. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es este? Si usted va al capítulo 1, se va a dar cuenta que Juan ve esta visión. Y en esta visión, donde mira a Cristo glorificado, por ejemplo, si va al versículo 1, dice, pero en el capítulo 1, en el versículo 2, dice 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí están los candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, o ahí están las estrellas, ahí están los candeleros, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es esta espada de 2 filos? Su palabra, ¿sí? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es este? El Señor Jesucristo. Así que en el versículo 1 del capítulo 2, entendemos entonces que el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro es ¿quién? El Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son o qué son las estrellas, qué son los candeleros y qué es el ángel? Versículo 1. Vea el versículo 20 del capítulo 1. El último versículo dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La pregunta aquí es, ¿las iglesias tienen ángeles? Bueno, no, hay que entender lo que la palabra ángel significa. La palabra que se tradujo ángel, ¿sí? Ángelos en el griego, es la palabra que significa mensajero. Más seguramente esta palabra se refiere a aquellos hombres que han sido puestos como obispos o ancianos en tales iglesias, ¿sí? Entonces las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el Señor Jesucristo es el que anda en medio de ¿qué? De las iglesias, ¿sí? Y de los líderes que gobiernan tales iglesias. Él es el que está ahí. Por lo tanto, este mensaje a la iglesia de Éfeso es autoritativo. Es un mensaje definitivo, es un mensaje total, es un mensaje absoluto, es un mensaje que la iglesia tiene el mandamiento de escuchar con cuidado, con atención, con reverencia, con humildad, con sumisión. Porque ¿quién está hablando aquí? La voz de quien está hablando es la voz de aquel que reina y gobierna sobre sus iglesias. Porque le pertenecen a Él las compró con su sangre. Ahora en el versículo 2 y 3 comienza a describir. Yo conozco tus obras, por supuesto.
En la visión de Juan dice que sus ojos eran como llamas de fuego. La visión del Señor es penetrante. La visión de Dios es profunda. Mira, no las apariencias. Aquí está el gran engaño. Que nosotros podemos reunirnos y podemos aparentar muchas cosas. Y podemos impresionar a las personas. Y podemos causar buenas impresiones y atraer y simular algo y manifestar que somos algo. El que conoce la verdad es el que mira a lo profundo del corazón y escudriña el corazón. Por eso dice que yo conozco tus obras. Ahora empecemos a pensar un poco en nuestra iglesia. ¿Conoce el Señor nuestras obras? Déjame preguntarte, ¿conoce el Señor tus obras? Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjense todas las cosas que la iglesia de Éfeso hacía. Número 1, sus obras eran manifestadas en un trabajo que se manifestaba arduamente y con paciencia. Arduo trabajo, ¿qué significa? Trabajo fuerte, exhaustivo, dedicado. ¿Sí? Ayer estaba platicando con su hermano Nachito y la hermana Lucy. Me estaban hablando ellos de cuando ellos hacían las escuelitas bíblicas allá en Tecate. ¿Verdad, hermanos? Sí, eso es lo que me dijo. Y cómo para hacer la escuelita bíblica ellos tenían que hacer mucho trabajo. ¿Sí? Tenían que salir a las calles, tenían que atender ciertas cosas, tenían que poner las cosas, no había salones, no había lugares, era al aire libre, todo había que ponerse, había que traer a los niños, había que hacer muchísimo trabajo. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba, no poco, era una iglesia que trabajaba arduamente. Su trabajo era arduo y además paciente. Porque el trabajo arduo se puede tolerar por cierto tiempo, ¿cierto? Digo, si trabajo arduamente para la iglesia por unas semanas, está bien. Pero si es permanentemente, es como que, ay, ya no quiero. Pero aquí dice, trabajo arduo, pero con paciencia. No es una característica muy común, ¿sí? No es una característica que se encuentre muchas veces entre las personas, mucho menos en nuestras iglesias, donde muchas veces lo que deseamos es confort. Lo que deseamos es estar tranquilos. No mucha incomodidad, sino comodidad. ¿Sí? Pero aquí dice que ellos trabajaban arduamente. También dice que no podían soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es una iglesia celosa por la verdad. ¿Sí? Era una iglesia celosa de su enseñanza. Celosa no solamente de la enseñanza, sino de la práctica de aquellas personas que enseñaban. No se trataba nada más de tener celo por la enseñanza, se trataba de que la enseñanza estuviera de acuerdo con la vida de aquellos que enseñaban. Por eso dice, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Quiénes son estos? Pues en el tiempo del Nuevo Testamento los predicadores eran predicadores itinerantes. Por ahí la hermana Adriana me preguntaba, ¿qué quiere decir Juan cuando dice que no recibas a los que traen mala enseñanza en tu casa? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? En el tiempo del Nuevo Testamento los predicadores eran itinerantes. ¿Qué significa esto? Andaban caminando, iban de ciudad en ciudad. ¿Cómo se sostenían? Entraban en las casas de hermanos que se encontraban en esa ciudad, quienes les daban hospedaje, alimento, dinero para su ministerio, predicaban el evangelio ahí y luego se movían a otro lugar. Y iban así, de lugar en lugar. Iban por fe, dirigidos por la gracia de Dios. Así que cuando Juan dice no los recibas, lo que Juan está diciendo es no recibas a alguien que tiene el propósito de extender o manifestar falsa enseñanza. Pero esta iglesia había probado a estas personas
y estaba dispuesta a decir, ok, vamos a hacer lo que Juan está diciendo. Recuerden que Juan fue quien escribió la epístola y aquí está diciendo más o menos lo mismo. Era una iglesia que probaba la verdad de aquellos que enseñaban la palabra de Dios. No solamente en cuanto a su enseñanza, sino también en cuanto a su vida. Cosa que es demasiado ya para lo que muchas iglesias hoy en día experimentan. Porque muchas iglesias hoy en día están preocupados con que la gente diga lo correcto, aunque no viva lo correcto. Y la triste realidad de muchas iglesias es que muchas veces las personas dicen una cosa, pero viven de una manera distinta. ¿No es eso una realidad? Triste, pero es real, ¿cierto? También dice aquí, has sufrido, has tenido paciencia. Eso has sufrido. Es una iglesia que ha pasado dificultades. Como dijimos, hubo persecución contra la iglesia de Éfeso, hubo dificultades, pero la iglesia ha permanecido. Sufrido, esperando en Dios, confiando en la gracia de Dios, buscando su dirección. Y ha sido paciente, significa, segunda vez que menciona esto, pero en este caso, la paciencia se refiere al aspecto de soportar y permanecer en medio de la prueba. No es una iglesia que tiró la toalla. No es una iglesia que dijo, bueno, ya no quiero seguir, ya estoy cansado, esto es muy difícil, esto es muy duro, esto es muy, ¿cómo se dice?, complicado, mejor vámonos a cada quien a nuestra casa. No. Esto contrasta, hermanos, este testimonio de parte del Señor. Recuerda que es el Señor quien está diciendo esto de la iglesia de Éfeso. Contrasta con las iglesias de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos muchas veces dispuestos a este nivel de compromiso con nuestra iglesia. Es triste, pero es una triste realidad que muchas veces nuestro compromiso con la iglesia depende de nuestra comodidad, depende de nuestro gusto, depende de nuestro halago, depende de nuestro sentir. Es lo que nosotros deseamos, sentimos, lo que nos guía a servir. Y si la iglesia hace cosas que nos desagradan, entonces decimos no más. Eso no es ser paciente ni sufrido. Eso es autogratificación. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es una iglesia que quiere glorificar a Cristo. Es una iglesia que quiere exaltar al Señor. Es una iglesia que tiene todas estas características. Si el mensaje terminara aquí, hermanos, si este fuera el punto donde el Señor terminara este mensaje, diríamos que la iglesia de Éfeso es la iglesia modelo por excelencia. ¿Sí me explico? Nosotros oramos y aspiramos a que nuestra iglesia Hispana Nueva Vida haga estas cosas. Que nuestra iglesia Hispana Nueva Vida trabaje arduamente y que lo haga con paciencia. ¿Sí? Que sea una iglesia celosa de la enseñanza, pero también de la práctica. Que sea una iglesia que sufra por el Evangelio, fíjese bien, que sufra por la proclamación del Evangelio, no porque la iglesia está llena de conflictos, de personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, no, que sufra porque es una iglesia que está proclamando la verdad al mundo y el mundo, por lo tanto, está reaccionando ante la verdad de la palabra de Dios. Que sea una iglesia donde las personas trabajen arduamente por amor de Cristo. Que cuando hagan algo, cuando sirvan, cuando les toque recoger la basura, recoger las sillas, arreglar el equipo de sonido, cantar en la música en el domingo, enseñar, predicar, enseñar a los niños, cuidar a los niños en el cunero, atender a algo, que cuando hagan estas cosas, las hagan con un profundo gozo en su corazón, porque quieren exaltar a Cristo. ¿Sí? Sería glorioso esto, ¿no? Personas que tienen
dos cosas en mente. Uno, que la iglesia pertenece a Cristo. Y segundo, que tienen un compromiso con la iglesia. Pero tenemos el versículo 4. Y el versículo 4 apunta en una dirección sorprendente. Porque como dije, si termináramos ahí, parecería como la iglesia perfecta, pero en el versículo 4, nuestro Señor descubre. Recuerde que Él mira hacia dónde. ¿Hacia dónde mira? Hacia el corazón. No se trata nada más de lo que está ocurriendo en el exterior, sino se trata de la actitud del corazón y de la motivación interna de por qué se están haciendo las cosas. Entonces, aquí dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, ahora, siempre que leemos este pasaje, tenemos una respuesta bien simplista. A mí la verdad, me choca esta respuesta. Porque lo que pensamos del primer amor es algo así, más o menos así. Pensamos que el primer amor es ese tiempo de inocencia espiritual cuando apenas vienes en la fe, ¿no? Es decir, hace rato yo les dije que en Éfeso hubo un gran avivamiento y que las personas estaban tan llenas de su gozo de conocer a Cristo que habían quemado los libros. Nosotros más o menos así interpretamos el primer amor, ¿no? Pensamos que el primer amor es esta emoción o entusiasmo que tiene el nuevo creyente que de repente conoce a Cristo y quiere hacer todo por el Señor, quiere dar todo por Él, quiere servirle, quiere andar. Y ahí están los otros creyentes, supuestamente ya maduros, entre comillas, viendo a aquel pobre que se acaba de convertir, ¿verdad? Y viéndolo y diciendo, está en su primer amor, no te preocupes. Al rato va a ser como uno de nosotros, igual de acomodado y falto de compromiso, sin gozo, ¿no? Y interpretamos el primer amor de esa manera, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes están en su primer amor? No levanten la mano, por favor. Es eso a lo que el Señor se refiere aquí. Sí y no. Les voy a explicar por qué. Cuando dice aquí, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tiene que ver con el principio básico que guía todos los aspectos de la vida del creyente. Tiene que ver con la razón que mueve tu vida para servir a Dios. Déjame preguntarte, ¿cuál es la razón que mueve tu corazón para servir a Dios? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa? Mira tu corazón. Mira lo profundo de tu corazón y pregúntate hoy en esta mañana, ¿qué cosa es lo que me mueve a servir al Señor? Fíjate bien que no te estoy preguntando qué cosa te mueve a servir a la iglesia. Servir a la iglesia, servir al Señor. Pero muchas veces nosotros servimos a la iglesia por otro tipo de motivaciones. ¿Sí? Hay a veces motivaciones egoístas. No, estoy preguntando eso. Estoy preguntando cuál es la motivación real en tu corazón. ¿Qué cosa está ahí? Porque lo que el Señor está acusando a esta iglesia, y le está acusando, es un cargo, y es un cargo muy fuerte. Y pareciera como que es algo, usted lo puede leer y decir, eso es un pequeño detalle. Es una iglesia casi perfecta, nada más tiene un pequeño defecto. No. Si fuera un pequeño defecto, en el versículo 5 no le diría, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esta es una advertencia seria, es una advertencia de juicio. ¿Y saben lo que ocurrió con Éfeso? ¿Saben lo que ocurrió con esta iglesia realmente en la historia? El candelero fue removido. Y si no fue removido, déjame preguntarte, ¿por qué Turquía hoy es un país musulmán, donde no hay rasgo del cristianismo? ¿O el cristianismo es muy limitado? El cristianismo desapareció en estas regiones, porque los líderes de la iglesia y la iglesia
no escuchó la exhortación. ¿So qué es? El principio fundamental sobre el cual la vida cristiana debe de construirse. Este principio no es diferente en ningún tiempo en la Escritura. Cuando Dios dio su ley, le dio al hombre sus mandamientos y le dijo, ama a Dios. Los primeros mandamientos se refieren en cómo el hombre debe glorificar a Dios. Los últimos mandamientos es cómo el hombre debe amar a su prójimo. ¿Sí? Amor a Dios y amor al prójimo. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento en dónde se encuentra el fracaso de Israel como nación en su pacto con Dios, es precisamente aquí. Que ellos tenían la ley de Dios, la tenían, la conocían y muchas veces la practicaban. Hacían lo que tenían que hacer. Pero si tú lees a los profetas y los lees con cuidado, la acusación de los profetas es esta: aunque ustedes ofrecen sacrificios, el corazón de ustedes está lejos del Señor. Mismo cargo. Obediencia externa sin la actitud genuina del corazón no es verdadera obediencia. Viene el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte les dice a los judíos: ustedes oyeron que la ley dice, no matarás. Y cualquiera que mate es culpable. ¿Sí? Y de repente Él dice, pero yo les digo, ¿qué está haciendo? ¿Está sustituyendo la ley del Antiguo Testamento? ¿La está ignorando? ¿La está anulando? ¿Le está poniendo un principio superior? No. ¿Sabes lo que está haciendo? Está interpretándola correctamente. Él dice, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que odie a su hermano será digno de juicio. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquí está el principio. Que la obediencia a Dios debe ser motivada por un corazón que ama profundamente a Dios. Es decir, si tu obediencia si tu obediencia a Dios no es la consecuencia de un profundo y genuino amor en tu corazón hacia Dios, no es verdadera obediencia. Aunque parezcas muy lindo por fuera. No sé si me explico. Aunque la gente te vea y diga, ay, mira qué bien se ve esa persona. Es casi perfecta. Qué linda, qué agradable, qué amable, cómo habla, cómo se dirige, cómo se conduce, cómo actúa, cómo trata a su esposa, a sus hijos. Y yo te digo que si en el fondo de tu corazón la motivación no es el verdadero amor por el Señor, de nada te sirve. Y aquí es donde la Escritura nos trae a todos bajo condenación. ¿Por qué razón? ¿Quién de nosotros puede obedecer a Dios de esta manera? ¿Quién de nosotros puede obedecer a Dios de manera que le amemos a Él profundamente con todo nuestro corazón y hagamos cada cosa movidos por ese amor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién puede hacer eso? La respuesta es nadie. No hay justo ni aún uno. Esa es la respuesta. Entonces nos encontramos en un estado de miseria. ¿Cuál es ese estado de miseria? ¡Oh, qué estado de miseria! Dios me pide que le ame por encima de todas las cosas y mi corazón es rebelde y yo no le amo a Él ni un centímetro de lo que debería amarle. Y entonces me encuentro que Dios me amenaza con esta horrenda expectación de juicio porque no le amo como debería amarle. La gloria del Evangelio es que el Evangelio son buenas noticias. Y el Evangelio es, nosotros pecadores perdidos merecemos condenación. Pero el Hijo de Dios vino al mundo. Vivió una vida perfecta. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo.
vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y murió tomando nuestro lugar para convertirse en el objeto de la ira de Dios para pagar por nuestros pecados. Todo lo malo y perverso que nosotros hemos hecho, Él lo sufrió en la cruz. ¿Para qué? Para que con sus heridas Él comprara misericordia y salvación para usted y para mí. Si es que confiamos, para aquellos que confían verdaderamente en Él y en su salvación. Entonces, ¿el creyente es recibido a salvación? ¿Sí? Siendo un pecador, ¿es recibido a gracia y a salvación? Por pura misericordia, ¿cierto? Entonces, cuando yo me doy cuenta que soy un pecador perdido y me doy cuenta que Dios de pura misericordia y gracia me salva, ¿cuál es el resultado en mi corazón, mis hermanos? El resultado en mi corazón, ¿sabes qué es? Es amor, es gratitud, es un profundo sentido de amor por Cristo. El deleite y el gozo del corazón del creyente es ser como Cristo. La meta de Dios para ti y para mí es hacernos como Cristo. El corazón del creyente verdadero está movido porque quiere ser como Cristo. Ama a Cristo porque su Señor le salvó. Siendo un pecador miserable, mi Señor dio su vida para salvarme. ¿Cómo no he de vivir el resto de mi vida haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo su ley, sirviéndole, caminando y haciendo las cosas que Él me manda? Por eso la declaración del apóstol: yo ya no vivo más para mí. ¿Para quién vivo? ¿Vivo para hacer mi voluntad? ¿Vivo para satisfacerme a mí mismo? ¿Vivo para estar contento conmigo mismo? ¿Vivo para hacer las cosas que a mí me placen? No, esa no es la vida del creyente. El creyente verdadero tiene en su corazón un profundo deseo de hacer una sola cosa en esta vida. ¿Cuál es? Vivir para Dios. Ama a Cristo. Quiere ver a Cristo, quiere servir a Cristo, quiere caminar con Cristo, quiere hacer todo en su vida por amor a Cristo. Entonces a veces les pongo este ejemplo a los varones y les digo que la Escritura me dice que debo amar a mi esposa. ¿Sí? Les he dicho a los varones: usted puede amar a su esposa por muchas razones. Usted puede amar a su esposa porque a lo mejor su esposa es una mujer muy atractiva y muy linda. Muchos hombres aman a mujeres porque son muy atractivas, ¿cierto? A lo mejor usted ama a su esposa porque su esposa es muy atenta con usted. Le comprende, le conoce, le atiende, le sirve, lo cuida, lo mima. ¿Sí? Y por eso usted ama a su esposa. A lo mejor usted ama a su esposa porque usted ama su propia reputación. Quiero ser un hombre conocido como un buen hombre. ¿Y qué hace un buen hombre? Ama a su esposa. Entonces, ¿cuál es el principio ahí? La amo porque me amo a mí mismo y quiero que la gente me vea como un buen hombre. O a lo mejor es ser un ejemplo para mis hijos. Amo a mi esposa porque quiero darle a mis hijos un ejemplo de cómo un hombre debe amar a su esposa. Y puedo decir muchas otras razones sin terminar. A lo mejor le gustan los frijoles o los chiles en nogada que su esposa le prepara y cada vez que se los hace usted se enamora de ella otra vez. Bueno, ¿cuál es mi conclusión? Está bien, si usted ama a su esposa por todas, y algunas de nuestras esposas tienen esas características, gloria a Dios por ello. Pero si usted ama a su esposa por esas razones, eso no es obediencia delante de Dios. Eso no es obediencia delante de Dios. Eso no es cumplir el mandamiento que Dios me dice: ama a tu esposa. La verdadera razón de fondo por la cual yo voy a obedecer este mandamiento de Dios es porque la Escritura me dice: ama a tu esposa porque Cristo murió por ti. Y ámala como Cristo ama a la iglesia. Y entonces la Escritura, el Señor me dice: si tú has experimentado mi gracia, mi perdón, mi salvación, y te he dado una esperanza interminable, inacabable, entonces regocíjate en el gozo de amarme y servirme, amando a tu esposa. Y ese es el principio en la vida cristiana. El cristiano es guiado por ese principio en todo lo que hace.
en todo. No existe área de nuestra vida. Es más, déjeme deshacer un mito hoy, porque nosotros muchas veces decimos, cuando voy a la iglesia y sirvo en la iglesia, ahí estoy sirviendo a Dios. Cuando estoy en mi trabajo secular, ahí no estoy sirviendo a Dios, ahí estoy sirviendo al dinero. Eso no es verdad en la vida del creyente. Cuando estoy en la iglesia, estoy sirviendo al Señor, y cuando estoy en mi trabajo secular, y si mi trabajo es voltear las hamburguesas, ahí volteando las hamburguesas, ¿qué estoy haciendo? Estoy sirviendo al Señor. Así que quiero que esas hamburguesas queden para la gloria de Dios. ¿Sí? Y cuando voy a trabajar en la construcción y estoy ahí martillando y armando el frame y haciendo eso, ¿cómo quiero que quede ese frame? De una manera que sea digno de la gloria de Dios. Y si estoy trabajando en el jardín, ¿cómo quiero que quede ese jardín? Digno de la gloria de Dios. Y en todos los aspectos de mi vida me conduzco así. Cuando trabajo, cuando salgo, cuando entro, cuando me despierto, cuando me levanto, cuando hablo con mis hijos, cuando les enseño, cuando estoy con los amigos no creyentes, cuando estoy con los hermanos en Cristo, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy escuchando el sermón. Cada aspecto de mi vida está controlado por el principio de que amo a Cristo. Y esa es la razón por la que vivo en obediencia a sus mandamientos. Déjenme preguntarles, ¿amamos a Cristo? ¿Ama usted a Cristo? Porque nuestra iglesia va a tener cambios. Ustedes lo saben, ¿verdad? En 2 semanas ya no vamos a estar aquí. En 2 semanas nuestro servicio ya va a ser en la escuela Greenfield Middle School. Por la gracia de Dios estamos ahí. Estamos agradecidos con nuestra hermana Adriana Rodríguez, que ella trabajó arduamente para encontrarnos este lugar, y le estoy muy agradecido, hermana. Pero cambios, mis hermanos, traen dificultades. Cambios traen retos. Cambios generan ansiedades. ¿Sí? Normalmente no nos gusta que las cosas cambien, ¿cierto? Somos personas de rutina, ¿no? Y desarrollamos ciertas rutinas y nos acostumbramos a ciertas rutinas y no queremos que esas rutinas se muevan, ¿no? Cada uno de nosotros. Yo soy así, hermanos. Yo en mi casa tengo mi cepillo en cierta parte, mis hijos saben, cierta parte, y tengo esto aquí, tengo esto acá, y cuando llego al lugar quiero ver mis cosas justo ahí. No sé si me explico. Somos personas de rutina, y si alguien lo mueve y lo cambia, ¿verdad? Entonces, ¡ah! ¿Sí? Cambios generan ansiedad. Déjenme preguntarle, ¿qué va a pasar con la iglesia hispana Nueva Vida? Yo creo que es una iglesia que ha hecho bien a través de los años. Pienso que es una iglesia que ha sido de bendición. Ustedes están aquí porque esta iglesia les ha enseñado la palabra de Dios. ¿Sí? Normalmente tendemos a señalar todo lo negativo, pero hay muchas personas que vinieron al conocimiento del Evangelio a través del ministerio de esta iglesia, fundada por Pastor Jaime. ¿Sí? Es una iglesia que ha trabajado. Me dio mucha tristeza el martes que venimos a sacar las cosas de la bodega y tuvimos que tirar muchas cosas que representaban el trabajo arduo de muchos que habían invertido horas de trabajo y dinero para poder llevar a cabo actividades para los niños. ¿Sí? Y por supuesto, nos encontramos ante la dificultad de movernos, de cambiar nuestro lugar, de estar en un lugar donde no vamos a estar permanentemente, de tener que cambiar la manera que hacemos las cosas. Va a requerir mayor trabajo de nuestra parte, va a requerir ajustarnos a otras cuestiones, va a requerir empezar más temprano. Estamos moviendo los tiempos de los servicios a la mañana en lugar de tenerlos en la tarde. Eso va a hacer que algunos de ustedes que disfrutaban de despertarse tarde el domingo, ahora se despierten un poco más temprano.
¿verdad? Esperamos que no sea tanto, pero sí va a tener que ser un poco más temprano. Va a requerir mayor trabajo de los hermanos que sirven en la iglesia, porque vamos a tener que ir a traer nuestras cosas, vamos a hacer una iglesia ambulante, básicamente ensamblar todo, tener el servicio y después desensamblar todo y volver a llevar las cosas. Hay una serie de cosas y cambios y situaciones que van a ocurrir. Y estos cambios generan ansiedad, generan muchas veces, honestamente, inconformidad también. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿qué va a pasar con la Iglesia Hispana Nueva Vida? Bueno, se los puedo decir ahora. ¿Sí? Se los voy a decir. Si nuestra iglesia ama verdaderamente a Cristo, si amamos verdaderamente al Señor, vamos a entender que nosotros no estamos aquí para buscar lo nuestro propio, sino lo de los demás. Que nuestro propósito es proteger, amar y guardar nuestra unidad. Si tenemos desacuerdos, tenemos que aprender a ser pacientes unos con otros, a perdonarnos, a amarnos, pero mantenernos unidos. ¿Sí me explico? Si verdaderamente amamos a Cristo. Si no amamos a Cristo, si todo lo que estamos haciendo aquí es nada más la costumbre de que años y años hemos estado aquí, entonces, pues nuestra iglesia va a caer. Esa es la realidad. No hay otras, ¿cómo se dice? No hay otras opciones. Es la iglesia se permanece firme, o la iglesia va a decaer en su ánimo. Y eso depende de la actitud de cada uno de nosotros, hermanos. Nuestra oración, nuestro deseo es que la iglesia esté junta, que la iglesia esté unida, que la iglesia tenga un mismo sentir, ¿sí? Que la iglesia se mantenga trabajando y estemos unidos por amor a Cristo, ¿sí? Yo quiero exhortarles en ese sentido, hermanos, y animarles. Hay una sola cosa que como pastor me puedo comprometer a hacer. Yo no soy profeta, ni visionario, ni nada por el estilo. Soy un pastor. Mi labor es enseñar la palabra de Dios. Mi autoridad termina aquí. Yo solo vengo a decirles lo que Dios dice. ¿Sí? Ustedes son quienes deciden en su corazón tomar el consejo de Dios o no. Mi responsabilidad es enseñarlo adecuadamente. La responsabilidad de ustedes es escuchar, obedecer, no a mí, a la palabra de Dios. Pero solo hay un compromiso que yo puedo hacer, y es este: trabajar. Voy a trabajar incansablemente. Eso es lo que puedo hacer. Y estoy aquí para servirles. Si usted tiene preguntas, necesita que le clarifiquemos algo, si tiene inquietudes, ¿sí? Preferiría que venga a hablar conmigo, en lugar de comenzar a hablar con otros hermanos, ¿sí? Venga a hablar conmigo. Yo le puedo explicar, podemos hablar. Tal vez haya alguna cosa que yo no estoy mirando, que los líderes no estamos mirando. A lo mejor usted nos ayuda a contemplar algo que no habíamos considerado. Está bien, estoy abierto a eso, ¿sí? Pero si usted viene a hablar con nosotros, yo le voy a decir nuestras razones por las decisiones que hemos tomado. Si le pido en el amor del Señor, pues que apoye nuestras decisiones. Porque la Escritura nos pone a los líderes para decidir y a los miembros para seguir. ¿Sí? Y si hacemos eso, podemos trabajar juntos. Y como dije, estamos abiertos para escuchar, no estamos cerrados. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen eso en su corazón. Muchas gracias, hermanos.
creo que hemos terminado. Vamos a hacer una oración. Si tienen preguntas sobre la Constitución, pueden hacerme las preguntas, pero la nueva Constitución es ahora la Constitución que rige nuestra Iglesia. El cambio principal en la Constitución es el establecimiento de un liderazgo basado en ancianos. Así que vamos a hablar de esto en las próximas semanas, pero dentro de 8 días les voy a dar detalles de los horarios del servicio. Como les dije, en 2 semanas tenemos que movernos ya de aquí y vamos a hablar un poquito más de eso. Así que vamos a terminar hoy porque el tiempo ya es un poquito tarde. Así vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar junto con nuestros hermanos, de compartir, de hablar de estas cosas, de empezar a poner los fundamentos. Aunque esta iglesia ha tenido ya estos fundamentos, solamente de hacerlos oficiales, Señor, porque en realidad la mayor parte de nuestros hermanos pues han sido miembros y están aquí porque aman esta iglesia. Permite, Padre, que esta manera de mirarlo y de entenderlo nos pueda llevar a seguir trabajando en unidad. Ayúdanos a resolver todas las situaciones que nos va a traer el cambio. Permite que podamos hacerlo con prudencia, con cuidado, con amor, con sabiduría, también con cierta uso, Señor, de principios básicos de sabiduría. Y permite, Padre, que podamos también escuchar cuando nuestros hermanos tienen sugerencias que son útiles, que son buenas, que son necesarias. Gracias por cada uno, Padre. Ponemos todo en tus manos. Por último, te pido que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu guarde a los creyentes en fe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Ven y vas a cantar un canto más. Pásale. Dios, mi necesidad, te entrego, oh Dios, dame tu perdón, ahora lo necesito. Y limpio seré. Tú conoces mis caminos, oh Señor. Nada oculto hay para ti. Tú conoces mi existencia, oh Señor. Quiero vivir solo para ti. Dios, mi necesidad, te entrego, oh Dios, dame tu perdón. Ahora lo necesito y limpio seré. Amén.